Padre Santo, quiero pedirte, mi Dios, que bendigas ese tiempo de predicación. Bendigas, Señor, este momento que tengo contigo, que tú me tienes aquí. Padre, te pido por favor que tu Espíritu Santo me pueda ayudar, proteger, me pueda cuidar en este tiempo, al hablar, a decir lo que tú pongas en mi corazón decir en el mensaje. Alrededor de mí, Señor, lo que vaya a poder suceder en este momento, los siguientes minutos. Padre, creo que estoy en un momento santo, un momento sagrado, y quiero verte a ti obrar, Señor. Quiero sentir tu presencia, quiero saber, Señor, que tú eres el que estás hablando a través de la predicación. Señor, por favor, toma control, Señor, y aquellos que estarán mirando, Señor, quizás por la interrupción que hubo, algunos se desconectaron, pero no le haces, Señor, ya sea que nadie está escuchando o que una persona está escuchando. Te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, esta predicación. Bendícela, Señor, con tu favor, con tu presencia y con tu poder. Te lo pido creyendo que lo harás en Cristo Jesús. Amén. 1 Corintios capítulo 12 nos dice el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aquí Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Corintio, una iglesia con mucha potencial, en una ciudad muy céntrica, muy estratégica para el avance del evangelio. Y estos cristianos, hermanos, estaban sirviendo, estaban en la iglesia, y por el descuido, por cosas que estaban permitiendo suceder dentro de su iglesia, el pecado, el desorden, la división, un espíritu de orgullo, de soberbia, conflictos, se desorganizó la iglesia, perdió el enfoque. A pesar de que estaban todavía clasificadas como una iglesia fuerte, una iglesia estable, por dentro estaban desorientados, desenfocados. Y hay muchas cosas que el apóstol Pablo les escribe, que atiende, que corrige y se dirige a ellos con temas muy exactos y muy directos. El centro de este libro no es coincidencia, no es casualidad, que Pablo habla de el amor. Habla en el capítulo 13 del amor agape, que como iglesia y como cristianos habían perdido su enfoque, mayormente porque habían dejado su primer amor. Se habían desenfocado en la obra de Dios, y qué fácil somos para hacer las cosas en la carne, o rutinariamente o mecánicamente, por decir, sin asegurarnos de hacer la obra de Dios por amor. Y creo que eso es cuando las cosas no salen bien en nuestras vidas, y mucho menos en la obra de Dios, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe qué es lo que le estamos ofreciendo como ofrenda de servicio. Él sabe cuando estamos sirviéndole,
¿Cuál es nuestra actitud con respecto al servicio? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestros motivos? ¿Qué es lo que nos motiva a seguir haciéndolo? Y entre todo eso, mi hermano, en la gran obra del Señor, el problema es de que podemos fácilmente, como esta iglesia de Corintios, desviarnos, desorientarnos, desenfocarnos espiritualmente en lo que Dios espera y quiere de nosotros. Y note lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 31. Procurad pues los dones mejores. No descarta los dones. No dice que los dones no son importantes. Dios los dio conforme Él vio necesario darlos. Y Dios levanta personas en la iglesia, diferentes miembros, para todos una función particular y especial de parte de Dios. No descarta los dones. No descarta el talento, la necesidad de siervos con la capacidad de servir a Dios. Pero dice algo Pablo aquí que quiero predicarles esta noche. Se dice aquí Pablo: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Un camino aún más excelente. Y quiero hablarles de eso, un camino aún más excelente. Pablo está corrigiendo a esta iglesia porque estaban exaltando los dones, exaltando y celebrando lo que hacían sobre encima de lo que estaba pasando en la realidad como iglesia, como las divisiones y los pleitos y el orgullo espiritual. Estaban ignorando la realidad de su estado espiritual al estar celebrando todos los dones y todo lo que estaban experimentando como una iglesia de gente sirviendo, y los maestros y los apóstoles que estaban todavía allí, los que hacían milagros, y estaban estaban enfatuados, estaban emocionados por todo lo que estaban haciendo como iglesia, que se les olvidó lo más importante de cómo eran como iglesia. Su enfoque de la iglesia se había convertido en manifestaciones visibles. Se acostumbraron pues a ver lo que miraban, a quizás los días grandes, quizás las campañas, las conferencias. Se convirtió su servicio a Dios, su fidelidad a Dios en la iglesia, en manifestaciones visibles. ¿Qué es lo que podíamos hacer para Él? También en reconocimientos públicos. Querían establecer su liderazgo, querían establecer su reputación, su influencia, y por eso crearon un espíritu de preferencias de diferentes predicadores que ellos preferían o querían ser seguidores de Pablo, otro de Cristo y creó un ambiente, hermanos, de reconocimientos públicos y también experiencias espirituales. Se quedaron estancados en el libro de Hechos, cuando Dios mandó el don de lengua sobre Pedro, que predicó en su idioma, y la multitud de idiomas que estaban presentes, las diferentes 16 nacionalidades que estaban presentes, que entendieron el mensaje en su propio idioma, y muchos fueron salvos, 3,000 y 3,000 bautizados. Se quedaron estancados ahí, se quedaron impresionados y queriendo fabricar una y otra vez aquel día grande, el día de Pentecostés. Y quizás cometieron el error de pensar, ese es nuestro nivel, o la declaración, más bien la manifestación de nuestra grandeza, de nuestra espiritualidad. Y ese fue el error que vieron estos cristianos, que hicieron estos cristianos. Y si no tenemos cuidado, mi hermano, podemos ser una iglesia que vive en el pasado, que vive celebrando las victorias del ayer. Yo era esto, yo trabajaba acá, yo traía tantas personas, mirábamos esto y lográbamos esto. Y mi hermano, ese es un error que nos lleva a una carnalidad, a una superficialidad, porque ahora ya no depende de lo que Dios puede hacer. Estamos dependiendo de ver algo visible, algo que podemos declarar que nosotros experimentamos personalmente, nosotros nos parte en eso, y mira cómo Dios nos usó, y mira cómo Dios nos está usando. Y ese es el peligro de la iglesia de Corintios que corrió. Pero Pablo les dice algo a ellos, algo muy importante.
hay algo superior, les dice. Hay algo superior de todo lo que podemos hacer. No que una orquesta fabulosa no sea importante. No que un coro bien organizado y practicado no sea importante. No que la organización del auditorio y la gente y las divisiones de clases y las rutas y cómo corremos campañas. No que nada de eso no sea importante. Es importante. Dios es digno de suprema alabanza. Debemos servirle con excelencia. Pero hay algo mejor, hay algo superior, dice Pablo. Hay algo que estamos fallando en asegurar, vaya. Por eso el énfasis del amor, del primer amor. Y eso es eso. El camino excelente, o aún más excelente, dice Pablo, es el amor. El amor agape, que vemos aquí en el capítulo 13. Pablo comienza a hablar de este amor, a introducirlo, o más bien a recordarles que este es el amor que nos hace a nosotros victoriosos, nos madura espiritualmente, nos permite ser útil en la obra de Dios, fructífero en la obra de Dios, productivo en la obra de Dios. Nos permite la madurez espiritual, nos permite el ver algunas cosas que no entendemos y de claridad de este lado del cielo, el estar rendido sirviendo a Dios en amor. Hermano, es la clave de la bendición de servir a Dios. En el capítulo 13 dice Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si estuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego dice Pablo: el amor es sufrido, lo aguanta todo, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Está directamente hablando a esta iglesia, describiendo o contradiciendo el espíritu o el estado espiritual de ellos, los problemas que tenían como iglesia, y está refutando, está atacando el estado espiritual de ellos de carnalidad al explicar lo que realmente es el amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Dice: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pablo les dice: mira, si quieren hacer algo que pueden retener por toda la eternidad, si quieren involucrarse o participar de algo que va a ser eterno, que Dios va a reconocer, que Dios va a recompensar, participen de la obra de Dios en amor. Si quieren ser parte de algo pasajero, algo que se va a acabar, entonces enfóquense en aquellas cosas como los dones, como las cosas que Dios nos da como dones para hacerlo hoy, y nos hacemos, hermanos, eso nuestro enfoque. Lo que quiero que entiendan es esto: todo lo que hacemos debe hacerse por amor a Dios, no por un reconocimiento, no por una estabilidad social, no para que nos reconozcan o nos aplaudan o podamos llegar a ser profesionales en lo que hacemos. Hermano, tengamos mucho cuidado de no hacer el ministerio acerca de nosotros. ¿Cuántos somos culpables, hermanos, de desviarnos de las razones por cual hacemos todo? Y eso es por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Sin amor, dijo Pablo, no somos nada. Es un amor sacrificial e intencional. Sacrificial e intencional. Lo que hacemos o pudiéramos poseer como talento o don no son la evidencia suprema de madurez. Mire, yo he conocido mucha gente que tiene mucho talento, mucha habilidad, pero tienen una inmadurez increíble espiritual. He conocido cristianos que sirven por años como maestro, como director, como diácono, como líder en la iglesia, como hermana que se encarga de esto y que esto y lo otro. Pero cuando viene una prueba a su vida, viene una dificultad, una caída, un quebranto,
una desilusión de su hogar, un hijo, una hija caen, algo así, pierden su fe, pierden su mente, toman malas decisiones, consideran abandonar la iglesia, reaccionan en la carne, quieren pelearse, quieren demandar, quieren discutir, quieren acusar. Y eso son muestras de una pobre vida espiritual, de la falta de madurez. Porque, hermano, Dios está más interesado en quiénes somos por dentro que lo que hacemos por Dios. ¿Cuántas veces tengo que decirlo y escucharlo de predicadores decirnos? Hermanos, concéntrense en ser la persona que debe de ser, más de lo que usted hace por el Señor. Es un privilegio servir a Dios, no es un derecho. Es un privilegio, y si Dios nos permite hacer algo para Dios por la causa, ya sea la cosa más sencilla, no funciona así, hermanos. No funciona así. Pablo les habla de un camino más excelente, de una iglesia más excelente, de un servicio aún más excelente, de una manera de disfrutar la vida cristiana aún más excelente. Y ese camino es el camino del amor. Escuche bien, el carácter es superior al carisma, a la carisma. El carácter de una persona es más importante que el carisma de una persona. El amor es el fundamento que da valor a nuestros ministerios. Escúcheme bien, el amor es el fundamento que da valor a nuestro ministerio. ¿De qué sirve que tengamos todo en orden, y las luces, y que la predicación, y que los cantantes, y que el programa, y esto y lo otro, y un programa de niños, y que no sé qué tanto, si no demostramos un amor, si no puede sentir la gente el amor de Cristo en nuestra iglesia? Yo he dicho muchas veces a nuestra querida iglesia, yo deseo que cuando la gente venga a nuestra iglesia puedan percibir el amor de Cristo que reina aquí. Y puedan no solo percibirlo, pero puedan escucharlo a enseñanza y predicación, y verlo en nuestras vidas. No es que somos perfectos, obviamente no hay iglesia perfecta, no hay personas perfectas, todos les fallamos a Dios. Pero cuando alguien decide hacer y vivir en el amor de Dios, por el amor de Dios, haciendo todo por amor, entonces Dios, hermano, puede ser glorificado en nuestras vidas, porque Dios es amor. En 1 de Juan capítulo 4 nos dice claramente la Biblia, y no podemos discutir con esta verdad. Podemos tratar de ignorarla, pero aquí está, y no podemos ignorarla. La Biblia dice claramente: amados, si Dios nos ha amado así, dice, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Note que la condición de Dios por permanecer en nosotros es el amor. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Está hablando del amor de Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. Note, agarre esta verdad: para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Escúchenme, hermanos, lo que está diciéndonos aquí el apóstol Juan, el apóstol amado, es que mira, si tú quieres llegar un día al cielo contento, sabiendo que Dios va a estar contento contigo, que lo que hiciste no fue en vano, que van a haber obras reconocidas por Dios, porque lo hiciste por amor, no para gloria tuya, pero para la gloria de Él, con el objetivo de un día llegar ante el trono de gracia y poder tener esas coronas en reconocimiento de Dios a nosotros, y tirárselo a sus pies por el gran amor que le tenemos a Él. Mi hermano, cuando usted y yo vivimos una vida entregada por amor, entonces podemos tener confianza. Dios saca y echa fuera el temor de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos batallando con la vida espiritual y cristiana porque hemos dejado nuestro primer amor?
hemos dejado y descuidado lo más importante, el camino aún más excelente. Como iglesia, podemos tener buena organización, buen talento, mucho servicio, pero sin amor abandonamos el camino más excelente. Sin amor nos vamos a desviar, nos vamos a extraviar del camino más excelente. 1 Corintios 16:14 nos dice: todo lo que hagáis, hacerlo con amor. Todo lo que hagáis, hacerlo con amor. Eso es cada cosa, hermano, cada cosa, entiéndalo. Si vamos a venir a la iglesia, vamos a ir a la escuela dominical y no soy el maestro y nomás soy un alumno y voy a ir a la escuela dominical, yo tengo que hacer eso por amor y con amor, porque lo estoy haciendo para Dios, no lo estoy haciendo para el maestro o para alguien más. Si yo me subo al autobús a las 5 de la mañana y está haciendo frío y me subo al autobús y ahí vamos a Chicago a recoger gente, no lo estoy haciendo para el director, para el chofer que esté contento conmigo o para alguien más, lo estoy haciendo para el Señor. Si yo me paro en el coro semana tras semana y voy a los ensayos y vengo a tiempo a cantarle, lo estoy cantando a mi Dios, no le estoy cantando a los hermanos, no le estoy cantando al pastor, no le estoy cantando a la gente que está mirando en YouTube, estamos haciéndolo para Dios. Y hermanos, si no entendemos esa verdad, vamos a perdernos de muchas bendiciones eternas. Nos vamos a encontrar haciendo mucho, sirviendo mucho, comprometidos muchos, pero sin disfrutar el camino más excelente. Pablo no les ofrece un don nuevo, una experiencia más o sobrenatural. Les muestra una forma superior. Les instruye, les dirige hacia un camino más excelente. Caminar, dice, un camino más excelente. Eso, la palabra caminar, hermano, escúcheme, indica y nos enseña a nosotros que es algo que podemos hacer. Nos baja el mensaje a nuestro nivel. Dice a un camino aún más excelente. Un camino, es decir, escoge caminar por aquí. Hermano, todos aquí pudiéramos escoger caminar en el camino aún más excelente. Cada día escoger, voy a hacer esto por amor. Voy a servir la comida a mi familia por amor. Voy a limpiar la casa por amor. Voy a ir a trabajar por amor a Dios. Voy a servir por amor a Dios. Voy a ser fiel por amor. Voy a leer la Biblia por amor a Dios. Voy a orar por amor a Dios. Voy a hacer todo. Y cada día podemos escoger ese camino aún más excelente. Sin amor, pues nuestro ministerio y nuestros esfuerzos mejores y servicios a Dios se convierten en puro ruido. Por eso Pablo dijo: si no tengo amor, vengo a ser como un tímbalo que resuena. Nomás puro ruido. Puro ruido. ¿Y quién, hermano? Esa es representación de algo que no tiene poder. Es representación de algo que no tiene influencia, que no está logrando nada. Y imagínese una vida entera, hermano, de estar sirviendo y trabajando y matándonos, y sirviendo y trabajando y matándonos, y sirviendo y trabajando y matándonos, y al fin de cuentas no logramos hacer nada. Era puro polvo, puro ruido. ¿Cuántas iglesias no serán puro ruido? ¿Cuántos pastores, cuántos misioneros, cuántos evangelistas, cuántos siervos y siervas de Dios, cuántos maestros comunicar, cuántos evangelistas, cuántos de nosotros que servimos a Dios? Hermano, temo decirlo y me da temor de Dios, obviamente, hermanos, de pensar de que todo lo que estamos haciendo es puro ruido, pero no estamos realmente impactando, no estamos realmente teniendo parte en la gran obra de Dios, lo que Él está haciendo detrás del velo de lo que alcanzamos a ver. Dice aquí Pablo en el capítulo 13, dice: porque en parte, versículo 9, conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿De qué estaba hablando Pablo? Sígame, por favor. Un niño aprende a obedecer simplemente porque tiene que hacerlo. Un niño va a la escuela todos los días de su vida odiando la escuela, pero va a la escuela. Y algunos hasta sacan calificaciones buenas
puros dieces, o aquí en Estados Unidos puras As. Odian la escuela, pero están sacando sus calificaciones. Los niños saben obedecer simplemente porque tienen que hacerlo, porque si no les va mal. Pues dice Pablo aquí, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, era como un niño más, hacía las cosas simplemente por obligación, porque me mandaban a hacerlo, sin entender el por qué lo hacía, simplemente sabía que tenía que hacerlo. ¿Y cuántos de nosotros cristianos nos hemos quedado ahí torados en la iglesia, haciendo las cosas simplemente porque se nos pide hacerla? Sirviendo, viniendo, asistiendo como robots a la iglesia. Venimos, nos sentamos sin hacerlo por amor. Por eso venimos con caras largas, por eso venimos cansados, cargados, con ganas que el pastor ya termine de predicar, porque hay que regresar a casa, porque hemos olvidado, hermanos, el fundamento más esencial en la vida cristiana. El fundamento más esencial en la vida cristiana, y eso es, mi hermano, el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermano, tenemos que regresar a lo más fundamental, y eso es servir y hacer enamorados de nuestro Señor. En el capítulo 14 dice Pablo en el versículo 1, seguid el amor. No te da la expresión, el entendimiento de que estamos siguiendo, caminando, y cada día tenemos que seguir el amor. Ponga su enfoque en el amor, hágalo prioridad, hágalo su enfoque, hágalo prioridad, hágalo su enfoque. Voy a hacer esto por amor. Hermana, ame a su esposo, sirva a su esposo por amor, atienda a su esposo por amor. No lo merece, nadie merece nada, pero si usted lo hace por amor, va a haber recompensas en su vida. Dios la va a bendecir, Dios le va a contestar sus oraciones, Dios le va a dar galardones, mi hermano. Va a ser una mujer virtuosa, y hay un lugar especial para el corazón de Dios, para las mujeres virtuosas, pero tiene que hacerlo por amor. Querido hermano, ya deje de quejarse que tiene que trabajar y suplir las necesidades de su hogar. Si tienen que trabajar 2 trabajos, hágalo. Haga lo que tenga que hacer, pero hágalo por amor a su familia, hágalo por amor a sus hijos. No lo merecen, nadie merece nada, pero no lo hacemos porque la gente merece o sí merece. Lo hacemos porque amamos a Dios. Mi hermano, qué diferente fueran nuestras vidas si regresáramos a este camino aún más excelente. La iglesia está en una crisis espiritual. Había división, había pecado, había desorden. Les hacía falta el camino aún más excelente, el vínculo perfecto, dice Colosenses. Véanlo conmigo, Colosenses 3. Colosenses 3. Dice la Biblia en el versículo 13 y 14 al 16. Y si sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo. Note cómo conecta la iglesia a este asunto del amor. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermano, escúcheme, qué importante es esta verdad. Mire, Dios conecta la iglesia, su cuerpo, la iglesia. Y qué importante es entender, hermanos, que somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene una cabeza, y ese es Cristo, la cabeza. El corazón de la iglesia debe ser el amor de Cristo. Y las venas que corren, hermanos, a través del cuerpo deben ser el vínculo perfecto del amor, que mantiene todo el cuerpo unido, funcionando juntos. Pero cuando hay un miembro dentro de una iglesia que no ama a su hermano o no quiere perdonar a su hermana, ese cuerpo está en crisis, está en un estado enfermo y no saludable. Por lo tal, no está corriendo el amor de Cristo a través del cuerpo. Y si la sangre no está corriendo en nuestro cuerpo, no puede funcionar bien nuestro cuerpo. Vamos a sufrir un ataque de corazón. Vamos a sufrir lastimadas, heridas innecesarias, estorbos en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no queremos dejar que el amor de Cristo reine en nuestras vidas. Quiero que vean Apocalipsis capítulo 2, por favor. Apocalipsis capítulo 2. Si es que tiene su Biblia, y si no, nomás preste atención a los 2, 3 que están escuchando. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso:
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero note lo que dice Cristo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice, tengo contra ti. Esta es una acusación. Hermano, escúcheme, es una acusación que el Señor hace en contra de la iglesia de Éfeso, de que estaban haciendo todo lo correcto, estaban trabajando, estaban esforzándose, estaban siendo celosos de doctrina y declarando los falsos profetas, todo lo que tenían que hacer como una lista y marcando cada lista, check, check, check. Pero dice Dios, tengo contra ti, y note el énfasis: has dejado tu primer amor. Quiere decir que estaban bien, pero dejaron ese camino más excelente. Iban bien, pero dejaron de hacerlo por amor. Iban bien, pero dejaron de cantar por amor. Iban bien, pero dejaron de servir por amor. Iban bien, pero dejaron de asistir por amor. Iban bien, pero dejaron de ser fiel por amor. Y eso es lo que pasa cuando dejamos, hermano, y descuidamos de ese camino aún más excelente de hacer las cosas para Dios por amor. Esta iglesia habían dejado su primer amor. Era una decisión que habían tomado. No fue por accidente. No fue una coincidencia, culpa de los reverendos o los predicadores. Síganme, por favor. Si fuera cierto si la culpa le pertenecía a alguien más, que esta iglesia había dejado su primer amor, Dios no los hubiera condenado. Dios no hubiera dicho, tengo contra ti. Dios hubiera dicho, tengo contra aquellos que te enfriaron. Tengo contra aquellos que te lastimaron. Tengo contra aquellos que te mintieron. Tengo contra aquellos que hablaron mal de ti, que hablaron mal de ti en los medios sociales, que te acusaron, que te criticaron. Tengo contra ellos, pero no, dice Dios, tengo contra ti. Porque tú decidiste amar en vez de perdonar. Tú decidiste, no perdonar en vez de amar. Es una decisión. Una iglesia doctrinalmente fuerte fue Éfeso, pero espiritualmente fría. Eran buenas obras que tenían, arduo trabajo, rechazo de falsos apóstoles, sana doctrina, firme en disciplina, activa en servicio. Pero dice Dios, tengo contra ti. La palabra primer amor, como lo vemos ahí en Apocalipsis, primer, es la palabra, creo, protos, que lo que quiere decir es esto: primer tiempo o primera prioridad. Es decir, hermanos, que no es que habían dejado de amar. Por eso dice Dios en la carta, ahí en capítulo 2 de Apocalipsis, que por amor a mi nombre, no es que habían dejado de amar a Dios, escúcheme, sino que dejaron de amar como al principio. Sígame, hermano. No es que Dios le estaba acusando que no había amor en lo que dejaron de amar a Dios. No. Dice Dios, sí, has hecho todo esto por amor a mi nombre. O sea, estás en mi amor sirviendo. Pero dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya el enfoque no era el amor. El enfoque dejó de ser el amor. Perdieron la pasión, la ternura en su servicio, en su actitud, el gozo, la motivación. Siguieron trabajando, pero ya no por amor. Es posible, hermano, servir a Cristo sin disfrutar a Cristo. Vuelvo a repetir, es posible servir a Cristo sin disfrutar a Cristo. Qué cosa irónica decir, ¿cómo es posible servir a Cristo sin disfrutar la persona de Cristo? Muchos que sirven con afán y turbación, como Marta, que estaba sirviendo con afán, turbada y afanada, sirviendo porque tenía que limpiar la casa y su hermana no quería ayudarle. Y el Señor la reprende. No es que Marta estaba haciendo algo malo, era necesario limpiar la casa, era necesario hacer lo que estaba haciendo. Pero es que Marta se había olvidado, se había desenfocado de lo más importante. Y eso era su primer amor, Cristo Jesús.
escúcheme, la acusación de Cristo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 y la declaración de Pablo a esta iglesia de Corintios es muy similar. La acusación no fue un pecado moral, fue una frialdad espiritual. Escúcheme, quizás la acusación a nosotros esta noche de parte de Dios no es que hemos pecado, un pecado ilícito, un pecado perverso o algo que se tiene que descubrir o sacar a luz y que no. A lo mejor la acusación de Dios a nosotros es que simple y sencillamente, hermanos, hemos dejado de servir a Dios por amor. Y si algo que yo sé, entiendo muy bien, hermanos, es que cuando servimos por amor, de seguro van a descender lluvias de bendición, van a abrirse las ventanas de los cielos, Dios va a derramar su poder. Dios, hermanos, es amor y Dios quiere obrar en amor y quiere trabajar en nuestras vidas porque nos ama y Él ama un mundo perdido. Y mi hermano, tenemos que regresar a algo tan sencillo pero tan fundamental: amar a Dios. Amar a Dios, servir a Dios por amor, hacer todo por amor, cambiaría nuestra iglesia, cambiaría el ambiente de la iglesia, cambiaría la iglesia, el cuerpo de Cristo. Imagínense un cuerpo que se ama, se perdona, que está bien lubricado con el amor de Dios, caminando con Dios. Hermanos, seríamos un cuerpo fuerte para el Señor, saludable, con capacidad de hacer más para Dios, de lograr más para Dios. Por eso los atletas, cuando se entregan con pasión a su deporte, logran hacer cosas increíbles. Corren más rápido, brincan más alto, levantan más músculos y pesas y músculos, hacen más, logran más porque aman su deporte. Qué triste que nosotros, como los cristianos, hemos dejado nuestro primer amor. Y por eso la iglesia puede llegar a ser como una rutina nada más. ¿Cuántas iglesias, hermanos, carecemos del espíritu de avivamiento? Ya no se siente ninguna emoción, ya la gente viene apagada, ya ni se saludan. Se termina el servicio y en menos de 5 minutos las iglesias desaparecen porque no hay razón por el cual quedarse, no hay compañerismo, no hay convivio, no hay hermandad. La Biblia dice en Salmo 133, por favor, pierde las consecuencias de no andar en este camino excelente, de no andar en nuestro primer amor, lo que se pierde, porque sí hay una consecuencia. Lo mismo pasa en un matrimonio. Cuando se deja de amar, va a sufrir el matrimonio. Cuando pasa con nuestros hijos, va a sufrir los hijos. Hermanos, es como una vena que paramos, que tapamos y no fluye la sangre. Tarde que temprano los órganos principales de nuestro cuerpo van a fallar, van a decaer y van a morir si no llega la sangre a ellos, hermanos. Y lo que necesitamos hacer es entender que nuestra vida espiritual está en crisis, está sobre la cama de emergencia. Como iglesia, como obra de Dios, en nuestros días, en nuestros tiempos, necesitamos un avivamiento, mi hermano, un avivamiento de amor en nuestras iglesias. La primera consecuencia que quiero que vean rápidamente es que se puede perder su presencia, la presencia de Dios. ¿Por qué dice eso, pastor? Note cómo dice Apocalipsis capítulo 2. Dice la palabra de Dios en el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Dios habla, hermanos, de una acción terrible, de quitar su presencia, de quitar su favor, su poder, de quitar el candelero de su lugar. Podemos tener edificio, actividades, estructura, pero sin la presencia de Dios respaldando nuestra iglesia, ¿qué tenemos? Pablo dijo, sin la presencia de Dios, nada soy. Nada soy, dijo Pablo. La presencia de Dios es el amor de Dios. Es cuando se puede palpar, sentir, experimentar
Pero ¿cómo es posible, mi hermano? Yo recuerdo cuando estaba recién conociendo a mi esposa y nos estábamos conociendo, nos teníamos que escribir notitas y cartas, porque no había teléfonos en ese tiempo, no había nada de eso, celulares, no podían tener texto, era por carta. Y escribíamos cartas. Ella me entregaba una y yo le regresaba otra, y a veces ella me echaba perfume en la página. Ahí le echaba de su perfume que usaba ella, y yo olía ese perfume, ¿verdad? Y agarraba el papel y leía la carta y olía el perfume y me recordaba de ella, y la leía 2, 3, 4 veces. A veces hasta se me hacía hoyo en el papel de mis manos, de la grasa de mis dedos, pero quería preservar esa carta porque estaba enamorado. Estaba enamorado y quería solo leer las cartas y palabras de ella. Con ansiedad esperaba la siguiente carta, a ver qué palabras decían, y siempre esperaba leer la última parte donde decía I love you. Me emocionaba porque estaba enamorado. No digamos ella, pues yo creo que ella adoraba mis cartas, pero bueno, ese es otro punto. Pero el punto es de que estábamos enamorados. Y por eso quería más, quería leer, quería escuchar, quería escribir, quería estar atento porque me interesaba, estaba enamorado. Y qué bonito ese tiempo en nuestro matrimonio. Y Dios dice, así como se enamoraron al principio, ese fuego de amor que las muchas aguas no podrán apagar, ese mismo amor tiene que continuar, esa misma atención, ese mismo enfoque, esas mismas notitas, ese mismo cariño, esa misma emoción tiene que seguir para que sea un matrimonio fuerte, de un cordón de 3 dobleces que no se rompe pronto. Mi hermano, ese es el amor, la intención de Dios para nuestras vidas. Pero qué tragedia es estar en una iglesia y estar sirviendo a Dios donde ya no se siente y se percibe ese amor. En vez de ser un privilegio y una emoción de servir a Dios, se convierte en una carga, una responsabilidad, un deber. Y qué terrible es, toda la semana usted trabaja de lunes a viernes en un lugar secular y trabaja con gente que va porque le pagan, y un patrón grosero, callado, no los tratan bien. Tienen que ir y ponchar tarjeta y poner una sonrisa y salir al trabajo todos los días. ¿Para qué venir a la iglesia y sentir lo mismo? Hermanos, aquí no servimos porque tenemos que, servimos porque somos libres en Cristo. Porque ya pagó por nuestros pecados. Tenemos la dicha y el privilegio de servirle a Él. No debemos de servirle por obligación, por tener que. Debemos hacerlo por amor, hermanos. ¿Y qué diferencia es cuando lo hacemos por amor? Por eso Cristo le dijo a sus discípulos, separados de mí, nada podéis hacer. Es tiempo, hermanos, que entendamos que lo crucial que es el amor en nuestra vida, y camino aún más excelente es la presencia de Dios. Representa la presencia de Dios, el apoyo, el respaldo de Él, de su presencia en nuestros servicios, en lo que hacemos, en cómo cantamos, en lo que enseñamos, en lo que vamos por una persona, en el tocar puertas, en ganar almas. En todo lo que hacemos tiene que venir un respaldo, hermanos, de un lugar que nació de amor, porque si no corremos riesgo de perder su presencia. ¿Se acuerda la historia de Icabod? La nuera de Elí, que vio que su marido murió, que su suegro murió y que el arca de Jehová se les quitó, y ella exclamó que la gloria de Israel se le había quitado. Icabod llamó su hijo. Qué tragedia pensar que ya Dios no está con nosotros. Sansón, otro personaje que viene a mi mente, que era un campeón de Cristo, de Dios, más bien dicho, un trofeo de Dios, pero se descuidó y comenzó a enfocarse en lo que él podía hacer en vez de aquel que lo empoderaba a hacer. Y se descuidó pensando que la habilidad la tenía él, el poder la tenía él, la capacidad la tenía él, y que podía así seguir funcionando en su ministerio. Y chocó con una mujer adúltera y perdió todo, y terminó como un juguete del diablo. Y estando ahí, dice la Biblia, con la Dalila, dice que no se dio cuenta
que la presencia de Dios ya no estaba con él. ¿Cuántos de nosotros ni cuenta nos damos ya que la presencia de Dios no está con nosotros? ¿Cuántos ministerios? ¿Cuántos púlpitos? ¿Cuántas clases dominicales? ¿Cuántas rutas? ¿Cuántos capitanes no tienen ningún negocio ya como capitán? ¿O cuántos pastores? Ningún negocio como pastor. Ningún maestro ya quítese, ya haga algo, sacúdese, arrepiéntase. No sé qué tiene que hacer, hermano, pero qué triste, qué tragedia que estamos tratando de hacer la obra de Dios sin la presencia de Dios. Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no ha de salir con nosotros, no nos saques de este lugar. Segunda de Crónicas 7:14 dice la palabra de Dios esto. Segunda de Crónicas 7:14. Salomón le ruega a Dios que venga con su presencia a habitar en la casa que le edificaron. Y Dios le contesta a Salomón y le dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Por qué? Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Mi corazón, dice Dios, habla de su presencia, de su amor que va a estar ahí presente. Hermano, corremos mucho riesgo al no hacer lo que hacemos para Dios por amor, de perder su presencia. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando de su poder, de su presencia, de su favor. Y yo no quiero jamás pretender pastorear una iglesia o servir a mi Dios sin asegurarme de la presencia de Dios en mi vida. Yo quiero poder hacer lo que hago por amor, predicar por amor. Y cada vez que predico es un privilegio. Qué honor, qué privilegio. Cada vez que sirvo o hago o toco puertas o gano a alguien para Cristo o tengo el privilegio de ser útil para Dios en alguna manera, hacerlo por amor. Yo quiero asegurar, yo quiero rectificar en mi vida cristiana y asegurar y confirmar que no nomás estoy haciendo las cosas porque tengo que hacerlas, sino porque amo a Dios, y la prueba de eso es la presencia de Dios en mi vida. Número 2, rápidamente. Dice aquí: lo que se corre riesgo perder por no andar en este camino aún más excelente de amor. Se puede perder la unidad. Se puede perder la unidad. La iglesia de Corintios estaba enferma con la división. Había conflicto, había problemas internos. Era un caos en esa iglesia porque se habían dividido, hermanos. Había división. La iglesia se encontraba dividida porque servían sin amor, porque se habían desviado del camino aún más excelente. Y escúcheme, querido hermano, donde no hay amor crecen las comparaciones, donde no hay amor se forman las divisiones, donde no hay amor brotan los conflictos. Salmo 133 dice la palabra de Dios. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, dice Dios, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios específicamente dice: ahí donde hay unidad, donde hay una unidad, allí, dice Dios, envía bendición y vida eterna. En Corintios nos muestra la iglesia que estaban en problemas y conflictos y contención. Y era algo que irreprensible, era algo, con reproche, algo vergonzoso que la iglesia estuviera tan disfuncional, en pleito. Y no hay cosa más triste de ver una iglesia dividida. No hay cosa más triste de ver iglesias que están peleándose y discutiendo y argumentando y queriendo posicionarse para liderazgo o tomar este control de una iglesia. Mi hermano, eso no debe ser así. No debe ser así entre el pueblo de Dios. Debe haber unidad en Cristo. Debemos de poner a Cristo el enfoque, lo más importante. Y doy gracias a Dios, hermanos, que Dios nos libra de ese espíritu. Pero hay iglesias, hermanos, que están en conflicto. Llegan a la iglesia a ver qué va a pasar hoy,
A ver quién se va a aventar la bronca, a ver quién se va a parar y interrumpir o callar al líder o tomar control. Mi hermano, eso no debe de ser en el pueblo de Dios. Dice Pablo en Filipenses 2, por favor. Filipenses 2. Y no estoy preocupado del tiempo, porque no es como que usted está sentado aquí y con ganas de irse a la casa, o que los niños están en la guardería. No. Ya si usted quiere pagar ese, páguelo. Yo no le hace, no estoy predicando para que usted esté ahí o lo que sea. No espero nada de regreso. Más quiero predicar este mensaje y ser obediente a mi Dios y predicarlo. Dice Filipenses 2: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, note, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dios nos llama, hermanos, a una unidad, a un mismo sentir, a dejar nuestras diferencias a un lado, a dejar nuestras soberbias y orgullos y vanidad a un lado, y no estimarnos nosotros más importante que los demás, sino humillarnos y llegar a un acuerdo o una unidad, hermanos. Somos hermanos en Cristo, somos la familia de Cristo, un solo cuerpo, y por eso Dios dice que somos un cuerpo, porque somos el único Cristo que este mundo va a poder ver. ¿Y qué esperanza tiene el mundo de un Cristo amor, lleno de amor, de un Dios lleno de amor, si la iglesia, el cuerpo de Cristo, anda en pleito, si ellos andan agarrándose con perros y gatos, si ellos andan descontentos, salen de la iglesia en pleito, llegan a la iglesia en pleito los matrimonios? ¿Cómo es posible, hermanos? ¡Qué vergüenza! Dice Filipenses 4, versículos 1 al 3. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Note, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Predicadores han dicho, ruego a Envidia y Sintida que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos visto eso una y otra vez? Hermanos, buenos hermanos, de bendición los hermanos, pero andan resentidos, andan en pleito. Pastores que andan en pleito. Hermano, déjeme decirle, querido hermano, qué bien está haciendo usted atacando a su hermano. ¿Cómo va a cumplir eso la ley de Cristo? ¿Cómo va a glorificar a Cristo si andamos peleándonos y atacándonos y acusándonos? La Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos. El Satanás, a menos que usted está diciendo que se está alineando con Satanás y que Satanás necesita su ayuda. Ni usted, ni yo, ni nadie tenemos el derecho, mi hermano, de atacar o apedrear a alguien por su pecado. Cristo dijo, el que esté libre del pecado, lance la primera piedra. Pero estamos tan lejos, hermanos, de esta verdad, del amor de Dios, el camino más excelente que Satanás está usando a cristianos, a personas dentro del pueblo de Dios, entre el cristianismo, para atacarnos los unos a los otros. Hay podcasts que solo se la pasan criticando a aquellos que cayeron en pecado y que cayeron en pecado y que cayeron en pecado. Ya ves que todos cayeron en pecado. Cristo no cayó, Cristo nunca ha fallado. ¿Por qué no te pones la mirada en Él? El problema es que nos hemos desviado tanto del amor de Cristo. En ausencia del amor, el diablo gana ventaja. Como Diótrefes en 3 de Juan, que no dejaba a la gente venir a la iglesia, los expulsaba de la iglesia, peleaba con la gente, quería el primer lugar, dice la Biblia. A veces no es tanto Satanás que nos causa problemas en la iglesia, son hermanos carnales, gente carnal que se presta para un instrumento para Satanás.
En vez de ser de bendición al pueblo de Dios, de edificación, en vez de animar al líder, al pastor, a su familia, animar a los hermanos, ayudar a aquellos que están caídos, a amar a aquellos que están desanimados, a apoyar a aquellos que andan descarriados, en vez de ser útil en la obra de Dios, hermano, de ser parte del amor de Dios trabajando en nuestras vidas, ahí andamos atacándonos, acusándonos, menospreciándonos, ni saludándonos ya. Hermanos, espíritu no debe existir dentro de la iglesia. No debe de existir dentro de la iglesia. En Efesios 3:15 dice la palabra de Dios. Efesios 3:15 dice la Biblia así: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, porque es el camino aún más excelente, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice más adelantito, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Pablo hablaba de la perfección en el amor, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Pablo dijo: cuando era niño hablaba como niño, actuaba como niño. Dice: ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, siguiendo el camino, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Esa es la clave de una iglesia fuerte, una iglesia poderosa en Cristo, una iglesia que Dios puede usar. Es andar fuertes en amor. Termino con este punto. Estas son las consecuencias que les estoy compartiendo a lo que yo puedo ver de no escoger el camino aún más excelente, que es hacer todo lo que hacemos por amor. Número 1, podemos perder la presencia de Dios. Número 2, podemos perder la unidad. Y qué terrible es una iglesia, una familia no unida. Y por último, se puede perder las recompensas. Se pueden perder las recompensas. Pablo dice esto en 1 Corintios capítulo 13. Dice el versículo 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, dice Pablo, de nada me sirve. De nada me sirve. Escúcheme, por favor. Se puede perder las recompensas. Pablo dice: de nada me sirve. Qué terrible pensar vivir una vida entera sirviendo a Dios
sacrificando, esforzándonos. Y al fin de todo, cuando termine nuestra carrera, perder la recompensa. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que muchos de nosotros, por rencores, por amarguras, por resentimientos, por caprichos, por pecados ocultos, no confesados y arrepentidos, vamos a perdernos las recompensas eternas del cielo? Ay, pastor, a mí no me importa la recompensa, yo lo hago porque amo a Dios. Pues si usted realmente amara a Dios y amara a Cristo, entendiera lo que la Biblia dice, que un día usted y yo vamos a estar ante el tribunal de Cristo, y allí se van a entregar coronas. Lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 4. Ahí dice, léalo conmigo por favor. Apocalipsis capítulo 4. Usted que dice amar a Dios, usted no lo hace por recompensas. Un día allá en el cielo van a haber recompensas, pero dése cuenta el por qué van a haber recompensas. Versículo 9: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, está hablando de Cristo, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, escúcheme, es importante entender que uno no sirve por una particular recompensa para personal. Es porque un día vamos a estar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro gran Salvador, el que nos amó, para poder entregarle para atrás sus coronas y honrarlo de esa manera. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 11: he aquí yo vengo pronto, dice Cristo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, para que ninguno tome tu corona. Hermano, deje de regalar sus coronas amargándose con otro hermano o perdiendo su recompensa eterna porque se pone en pleito o porque se pone en celo o porque critica o ataca a una persona en línea o en medios sociales. Hermano, ame a Dios, ame a su prójimo. Pablo habla de una meta que él quiere alcanzar. En Filipenses 3 dice que él quiere llegar a conocer a Cristo, al supremo llamamiento de Cristo, dice Pablo. En Corintios capítulo 9, Pablo habla de como de un atleta, corre. No corre nomás al aire, se va un boxeador, no nomás golpea al aire, sino que lo hace con propósito. Lo hace con un fin de ganar y no llegar a ser eliminado él mismo. ¿Cuántos siervos de Dios, hermano, escúcheme, ya voy a terminar, escúcheme, por favor. Hermano, por favor, escúcheme. Hermano, ¿para qué hacer tanto y esforzarnos tanto y todo lo que pasamos y las pruebas y las aflicciones y el servicio y las memorias y el sacrificio, el esfuerzo y el trabajo, para al último tirarlo a la basura con un pecado, para tirar a la basura con una rambera, con un hombre perverso, descuidar nuestro matrimonio, descuidar nuestra familia, nuestros hijos, por placeres, por vanidad, por más dinero, y echamos a perder a nuestros hijos? Porque la Biblia dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿De qué sirve tanto esfuerzo, tantos años, para al último tirarlo a la basura? Para al último que no valga la pena. Cuando el amor se abandona y se deja, el ministerio se convierte en una carga. Dejamos de ir la segunda milla, donde Dios bendice, donde Dios es glorificado. El cielo no mide, escúcheme, el cielo no mide éxito por los números. Voy a repetir esto: el cielo no mide el éxito por los números o metas alcanzadas. Si fuera así, entonces Dios es injusto, porque algunos van a tener más alcance, otros van a tener iglesias más grandes, otros van a ser más usados acá y más conocidos allá.
No, hermano, Dios mide el éxito desde el cielo. Lo mide por el amor que le tenemos a nuestro Señor. Por eso la viuda Sarepta fue reconocida por Dios. Por eso la ancianita que dio lo que tenía fue reconocida por Cristo. Una y otra vez Dios nos enseña, hermano, nos quiere convencer que no es todo lo que tú puedes hacer. Señorita joven, escúchame. No es tu talento de regir nuestra vida, debe controlar nuestra vida. El amor a Dios debe de mantenernos en check, vaya, en control. Decir, no vale la pena hacer esto, no vale la pena ganar más, no vale la pena desviarme, no vale la pena odiar, no vale la pena no perdonar, no vale la pena no poder saludar a mi hermano, no vale la pena no poder servir a Dios ya, no vale la pena amar a Dios, porque es un privilegio amar a Dios y servir a Dios por amor. Pablo dice a la iglesia de Corintio, con todo tu talento, con todo lo que tú puedes hacer, todos los dones que hasta has recibido de parte de Dios, todo eso, ok, tiene su lugar. Pero hay un camino aún más excelente: el amor. Iglesia, si es que usted está escuchando todavía, lo que necesitamos hacer como iglesia es regresar hacer todo lo que hacemos por amor. Yo estoy seguro que Dios mandaría un avivamiento, un despertamiento, y comenzaría en nuestros corazones, y como fuego se encendería un fuego enorme, porque la gente vendría desde lejos sin saber por qué llegan aquí, porque aquí pueden percibir y sentir el amor de Dios. Oh, que Dios nos ayude a regresar a este camino más excelente, porque si no podemos perder la presencia de Dios, podemos perder la unidad que Dios nos da y tenemos en Él, y podemos perder las recompensas. Yo no quiero llegar al cielo con las manos vacías. Yo quiero poder reconocer a mi Cristo, aunque sea una corona, poder tirárselo a sus pies y oír de Dios: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre muchos te pondré. Padre, bendice la predicación de tu palabra, Señor, y te pido que tu palabra, como